Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este miércoles internacional. Hoy tenemos un tema muy importante, la fecha establecida por la UNESCO para recordar a las víctimas del Holocausto, ratificar el compromiso para evitar, para luchar con toda forma de antisemitismo y contra toda forma de racismo, tener este compromiso. Y bueno, pues por eso vamos a platicar de ello a lo largo de diferentes notas. También tenemos a Ileana Rodríguez Santibáñez. Nuestro viaje por la Deutsche Welle o el de la mano de la Deutsche Welle también versa sobre este tema. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Rafael García Villegas, Huemanzin Rodríguez. Justo con una nota por ahí es que vamos a empezar, Huemanzin, qué gusto. Igualmente, Laura, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Canal 22, de Noticias 22? Así es, Laura, lo que mencionas es muy importante. Este día se conmemora no porque estemos hablando de que se persiguió solamente a una raza o a los practicantes de una religión, sino también a todos los opositores de un régimen autoritario y también a aquellas personas que no quedaban consideradas dentro de la planificación de este Estado o de esta idea de gobierno que hubo en nuestro planeta. Por eso es que es importante este día y con eso vamos a comenzar, ¿verdad, Rafael? Así es, mi estimado, saludarte. Hola, Laurita, hola también a Laura Regis, a la traducción de Lengua Nacional Mexicana. Les damos la más cordial bienvenida y en efecto ya lo comentaba Laura, esta conmemoración que instaura la UNESCO desde 2006 y que sí tiene que ver con lo que pasó hace 76 años con la liberación de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, pero no es el único holocausto. Hay que reflexionar a partir de este momento histórico que marca la UNESCO, de todos los hitos que se han marcado a lo largo y ancho del planeta, a lo largo y ancho de la historia, y que han dejado profundas huellas y laceraciones en la humanidad que hay que erradicar cuanto antes. ¿De qué va esta conmemoración? Aquí les explicamos. El sábado 27 de enero de 1945, en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas arribaron a la ciudad polaca de Auschwitz para liberar a los prisioneros del mayor campo de concentración y exterminio que el régimen nazi erigió, el de Auschwitz-Birkenau. Se estima que en ese sitio más de 2 millones de personas fueron asesinadas sistemáticamente desde mayo de 1940 y hasta antes de la llegada del Ejército Rojo un lustro después. En conmemoración de esa fecha, la UNESCO proclamó el 27 de enero como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Así, cada año desde 2006, este efeméride nos llama a ejercer nuestro deber de memoria frente a uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad y nos recuerda que la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia aún continúa. La historia del Holocausto está ampliamente documentada, como muestran los archivos de Yad Vashem, conformados por 72 millones de páginas de distinto orden, cerca de 400.000 fotografías y 23.000 objetos. Existen además numerosos e invaluables testimonios gráficos, sonoros y escritos de víctimas y testigos cuyos ecos a través del tiempo nos han permitido estimar lo inconcebible y mirar de frente a la barbarie. No obstante, los datos cuantitativos disponibles son limitados y nunca podrán ser precisados. Los expertos plantean que la cifra de víctimas asciende a 6 millones de personas, un número equivalente al total de la población actual de países como Dinamarca, Singapur, Finlandia, Eslovaquia y Noruega. La frialdad de los dígitos, sin embargo, no alcanza a representar las dimensiones de lo acontecido. El Museo Memorial del Holocausto en Washington, D.C., mediante su proyecto Enciclopedia de Campos y Guetos, ha logrado trazar un mapa de 42.500 factorías de trabajo forzado, campos de concentración, guetos y otros lugares de detención producidos por el odio y la intolerancia, y extendidos a lo largo de buena parte de Europa, desde Francia hasta Rusia. En esos centros estuvieron internadas entre 15 y 20 millones de personas, en su mayoría judíos, pero también integrantes de otros grupos perseguidos por el nazismo, como gitanos y homosexuales. Más de 7 décadas después de concluida la Segunda Guerra Mundial, la información reciente sugiere que el conocimiento histórico de este hecho atroz está disminuyendo
a pesar de los esfuerzos para promover su enseñanza. En 2018, por ejemplo, CNN reveló que 1 de cada 20 europeos ignoraba lo que es el Holocausto. Así también, una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew reveló en 2020 que el 55% de los estadounidenses desconoce la cifra de víctimas directas del genocidio nazi, mientras que el 31% no logra situar el Holocausto en la franja temporal correcta. Los expertos apuntan que la desinformación es proporcional al crecimiento del antisemitismo manifestado en años recientes. De acuerdo con The New York Times, en 2018, Francia registró un aumento del 74% en los incidentes antisemitas, con más de 500 ataques en comparación con el año anterior. En Alemania, a lo largo del mismo periodo, los ataques antisemitas violentos aumentaron un 60% según estadísticas gubernamentales. Otro informe realizado por la Universidad Estatal de California reporta que los delitos de odio contra la comunidad judía han alcanzado cifras récord en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Mientras tanto, un estudio realizado en los 12 países de la Unión Europea con mayor población judía revela que 28% de los encuestados dijeron haber experimentado alguna forma de acoso por el hecho de ser judíos y 47% se dijeron preocupados por la posibilidad de ser víctimas de insultos o agresiones verbales en el futuro. Ante el aumento mundial del antisemitismo y los discursos de odio, el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y todo lo que representa como lucha contra la desmemoria nunca ha sido tan relevante. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Así es, la persecución no solamente fue a la comunidad judía, sino también a todas aquellas personas que el gobierno autoritario nazi consideraba menor en su escala de valor. Y también a todos los opositores. Es el caso de Milena Yesenka, que recordamos como la novia de Kafka, pero fue una mujer muy valiente, muy importante dentro del contexto del periodismo y de los escritores en República Checa de la época. Los horrores continuaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, después de que el Ejército Rojo, el Ejército Ruso, tomara Berlín y ayudara también a la liberación de muchos campos de concentración. Hay muchas historias que casi no se conocen. Una de ellas es la que relata la escritora y periodista Verónica Ortiz en su novela Una decisión equivocada. En su más reciente novela, Verónica Ortiz narra una historia real, una historia de familia que la acompañó desde la infancia y que finalmente decide plasmar en Una decisión equivocada. Recuerdo que las tías contaban que además las personas alrededor mío, mis familiares, contaban esto una y otra vez, pero siempre quedito, siempre que no oigan los niños, siempre, y fui creciendo con la historia a mi alrededor. Eso me obligó en algún momento, porque además pues conocí a los personajes nada más y nada menos que son mi mamá, mi hermana y mi tía mayor, o sea, la tía Anita, que es la que va a tener una parte central en toda la historia por todo lo que le pasa. Entonces era una historia que estaba presente y que yo creo que ya adolescente empecé a pensar que me gustaría como juntar todo lo que me contaban, ¿no? Entonces empecé a tener cuadernitos, libretas, y empecé a apuntar, que luego me sirvieron muchísimo para juntar las cosas y poder contar esta historia. Una historia de la posguerra, una historia que empieza en 1917 con la Primera Guerra Mundial y por qué el abuelo alemán llega a México y por qué se casa con una sonorense y tiene estos hijos. ¿Y por qué decide en 38 enviar a las 3 hijas menores de 8, 10 y 12 años a Alemania a estudiar? Dije en 38, quiere decir unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y les pasa todo, todo absolutamente, pero sobre todo a Anita, que era la mayor. Ella quería contar y a mí me parece que para mí era un compromiso enorme cuando yo le dije, pues yo lo voy a contar por ti. Yo cuento una parte de la historia que no está contada, porque es la historia de los vencidos, no de los vencedores. Cuando entran los rusos y los polacos, ya que termina la Segunda Guerra Mundial, vienen pues con todo el horror que han vivido del nazismo, vienen como vienen los vencedores, como entran los vencedores, y cometen una cantidad de barbaridades, de una vida de terror para muchísimos
extranjeros y alemanes. Y entre ellos, pues mi tía Anita y mi mamá y su hermana. Yo tengo que investigar, voy a ese campo de concentración y la historia no existe porque los rusos en la posguerra, cuando ellos pues cuando se divide Alemania y tienen esa parte de Alemania, las cárceles y los campos de concentración antes de los nazis, ellos los vuelven campos de concentración igual de violentos, sin hornos crematorios, pero todo lo demás se da ahí, hambre, tortura, muerte por frío, etcétera. Tuve que entrar de manera personal y fue algo muy fuerte en viajes que tuve que hacer a los sitios que contaba Anita, para descubrir algunas cosas y otras no, porque toda esta parte de la historia que ahí en el libro sí está, pues no ha sido contada. Fueron 11 años los que le tomó a Verónica Ortiz escribir esta novela, que da inicio en el Valle del Yaqui, en Sonora, donde reside la familia Lawrence Tirado, para alternar con la historia de las 3 hijas en Alemania, donde viven experiencias que las marcarán. Una novela sobre el destino inexorable que toca las vidas de esta familia. Cuando hay una decisión equivocada a nivel familiar o a nivel general, o sea, por ejemplo, la pandemia, ahora las guerras, todos vamos a sufrir las consecuencias. Yo traté en la novela de no juzgar al abuelo, a quien toma esta decisión, porque él decide enviar a sus 3 hijas de 8, 10 y 12 años a Alemania. Y cómo la madre, que se desbarata tratando de evitar que esto suceda, no lo logra. Todas estas consecuencias van a impactar por generaciones a varias personas. Y la reflexión es esa, que la genealogía, dice Borges, la genealogía es la madre de la literatura. Y también voy a referirme a otra frase maravillosa de Maya Angelou: no hay mayor agonía que la historia no contada dentro de ti. Ay, se me enchina el cuero, porque es cierto, porque tenemos una responsabilidad con nuestra historia, ¿no? Tenemos la responsabilidad de escribirla y reescribirla, y sobre todo la de los vencidos, porque la historia la escriben los vencedores. Y esta historia, que es los vencidos después de la Segunda Guerra Mundial, no está escrita. Esta novela trasciende la historia familiar y destaca la importancia de la memoria, la palabra como una herramienta contra el olvido. Hay un compromiso en el escritor y escritora, en la periodista que soy, de hacer esta crónica de eventos, de sucesos, para que no se olviden, y hacer justicia en la palabra.
expande la horma del clasicismo, y eso me parece que nos resulta particularmente atractivo, porque resulta que parece fácil, parece transparente, parece accesible, que más hubiera querido Mozart que lo vieran así en su vida, lo veían de otra manera, completamente distinto, y sin embargo dentro de esos parámetros resulta que está todo lo que podemos desear, anhelar y temer: el amor, la muerte, la ansiedad, las aspiraciones, el heroísmo, la pequeñez. Todos nosotros estamos en él. Es un hermoso y transparente espejo que nos sigue y nos seguirá reflejando a todos. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Hola, ¿qué tal? Los espero en punto de las 9 de la noche por Debate 22. Nos acompaña el periodista y escritor Héctor de Mauleón. Vamos a diseccionar el crimen organizado para entenderlo mejor. No se lo pierda, en punto de las 9. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. El pasado lunes se llevó a cabo la reunión preparatoria para el Foro Económico Mundial de Davos, que tendrá su plenaria en mayo en Singapur. ¿Cuáles son los temas más relevantes entre países y las posturas ante los cambios de la política internacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Aguas y atención con las posturas de Merkel, de Xi Jinping. ¿En quién más nos tenemos que fijar, mi querida Eliana Rodríguez Santibáñez, en Visión Global? Muy buenas noches. Buenas noches, y pues sí, Rafa, dices bien, en este foro que se llevó que se está llevando en realidad a lo largo de esta semana y que es preparatorio a la reunión que se pretende se realice por primera vez fuera de Davos, Suiza, en este caso ahora en Singapur en mayo, si es que las circunstancias permiten que los líderes, empresarios, celebridades y diferentes representantes de los sectores económicos también se puedan reunir. Pero en tanto eso llega a ocurrir, la semana completa se dedica a tener presentes vía conexiones en Internet a más de 1,400 actores que estarán opinando precisamente sobre qué es lo que repara o lo que vendrá en materia económica en lo sucesivo. Y este tema no es cosa menor si consideramos que la pandemia empezó a dibujar estas cadenas productivas articuladas por diversos tratados económicos entre distintas naciones. El comercio multilateral se frenó de una manera muy fuerte a raíz de la propia pandemia. Muchos dijeron que era el fin de la globalización y quizás el comienzo de una nueva era. Sin embargo, con esta reunión preparatoria vemos que no. Viene un relanzamiento de la globalización y líderes importantes como el mandatario chino Xi Jinping ha llamado a la cooperación internacional a partir de abandonar todos aquellos posibles obstáculos que frenan a las economías en sus propias relaciones, incentivando el comercio multilateral. Pero claro, hay que decirlo, hoy día China ocupa el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces, por supuesto que le interesa la economía de mercado abierta. Y además, bueno, también tienen hoy día el 50% de la población mundial prácticamente entre todo el continente asiático, hay que decirlo. Pero por otra parte, también escuchamos voces relevantes como la del mandatario ruso, Vladimir Putin, que en una locución muy interesante, después de 12 años de haber estado ausente en este importante foro,
llama también, igual que Xi Jinping, a la cooperación internacional, a abandonar los fantasmas del pasado que han impedido que resurjan las nuevas relaciones, a tratar de desestimar en el plano del discurso internacional los problemas internos que han llevado al extremismo, al populismo y aquellos pensamientos radicales como los que se han visto últimamente, y que si no se detiene el tema de la desigualdad económica y social, el problema mundial puede avisorar conflictos mucho mayores a los que se presentaron con la Segunda Guerra Mundial. Dice también que las circunstancias actuales pueden dibujar el panorama que se vivió durante los años 20 y 30. Con esta realidad, pero también con este dejo de pesimismo, el mandatario ruso hace un llamado a la comunidad internacional, a la cooperación internacional, a la reactivación de las cadenas productivas, y hace una crítica vehemente al uso de la tecnología que dice que se equipara a nuevos gobiernos que obran en contra de los gobiernos legítimamente establecidos. Aquí nace una voz también, la del mandatario o el que forma hoy día el jefe de gobierno en España, Sánchez, que dice que hay que generar un nuevo pacto social entre ciudadanos y estados, pero a nivel global. Y Merkel, no dejemos de hablar de la canciller alemana, que habla precisamente de que ella es culpable de los decesos en la pandemia, y con un discurso emotivo de esa atribución por la poca probidad y cuidado en el tema sanitario en Alemania, también convoca a restablecer las relaciones entre estados en materia económica para incentivar mejores ayudas a la población mundial. Algo muy importante de decir es que el Banco Mundial ha señalado que se requiere establecer no solamente las ayudas que los propios gobiernos puedan dar a los ciudadanos durante esta pandemia, sino que a mitad de año los propios gobiernos tendrían que ya estar generando las estructuras políticas e institucionales de una mejora permanente a la población para evitar la desigualdad. Aquella que señala el Banco Mundial, en un año tenía prácticamente 27 millones de personas en extrema pobreza, ganando menos de $1.9. En un año se ha incrementado a prácticamente 115 millones de personas en extrema pobreza. Las cifras son escandalosos, el panorama es complejo, y mientras el mundo habla de globalización, el ausente en el foro de Davos de manera virtual es Joe Biden, que recién asumió la presidencia de los Estados Unidos. Él hoy enarbola un lema que es hecho en América o Made in America, incentivando la compra de productos al interior de los Estados Unidos. Entonces, hay una fractura entre el discurso de los líderes a nivel global y lo que está en este momento haciendo Estados Unidos, a quien que convocan para que también se mantenga en la tónica de cooperación internacional. Se va a poner bueno Singapur si esta reunión se concreta, aunque sea en el tema virtual, porque se van a diseñar grandes políticas que incidirán en la vida de usted y la mía. Gracias. Pues deberíamos estar muy al pendiente, mi querida Eliana, porque sí, a partir de lo que dice Vladimir Putin es interesante, porque no olvidemos que aquellas finales de los 29, principio de los 30, pues fue la Gran Depresión, de manera particular en Estados Unidos, y que repercutió ya en 1930 a nivel global. Habrá que ver qué pasa, y habrá que ver qué pasa también con las nuevas maneras de comunicarnos y las redes sociales. Muchísimas gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana. Laura Güemes, nos vamos a despedir, y hoy la efeméride, la otra gran efeméride de este 27 de enero, 120 años de la partida del excepcional compositor de óperas Giuseppe Verdi, todo un símbolo, todo un hito, no solo en el escenario operístico, sino en lo que representa la libertad de Italia. Gerardo Kleinburg también nos compartió un comentario a propósito de este ilustre compositor. Los dejamos con la reflexión de Gerardo y también, por supuesto, una probadita del talento de Giuseppe Verdi. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao, viva. Hablar de Verdi es hablar de la ópera. Es muy pocas veces un compositor se ha vuelto un sinónimo, un epónimo del género, y Verdi es la ópera, pero Verdi es muchas cosas más. Verdi revolucionario, sí. Verdi tradicional, también. Verdi tenía una frase que a mí me encantaba. Verdi decía: regresa a lo antiguo y serás moderno, regresa a lo antiguo y será un progreso, también lo decía. Y en ese sentido,
La evolución y la revolución de Verdi es gradual, es paulatina, porque hace algo maravilloso. Es una revolución en la que Verdi está empeñado en no dejar de gustar. Verdi está empeñado en no soltar la mano ni que le suelte la mano el espectador. Por lo tanto, es una transición muy gradual. Verdi nació en 1813, muere en 1901, tiene muchísimas óperas, 28 óperas escritas, bueno, varía mucho dependiendo de las transcripciones, de las traducciones y adaptaciones y nuevas versiones que hace de sus óperas. Pero Verdi en ese sentido va avanzando con su público y a través, como siempre se hace en la ópera, a través de la teatralidad, a través de su involucramiento dramatúrgico musical, empieza a aniquilar el llamado bel canto, el llamado código rossiniano, y a perfilar un estilo absolutamente propio. Pero después de esa retirada, tras escribir Aida durante 16 años y regresar en 1887 con el Otello y luego con el Falstaff, en esos momentos Verdi da un paso o un salto gigantesco. Y ahí es donde me parece que su frase se puede aplicar muy bien. El Otello y el Falstaff son modernísimos porque en el stricto senso van hacia atrás, hacia los orígenes de la ópera, hacia ese momento en el que la ópera naturalmente nace con un sentido de continuidad dramática, con un sentido de maridaje perfecto, equilibrado, respetuoso entre el texto y la música, no con esta banalización a fuerza de tal musicalización que llega a hacerse de la ópera a través del periodo barroco y del primer periodo clásico y también del bel canto. Verdi pone orden en ese sentido y lo transforma, insisto, viendo hacia el pasado en el futuro. Y por otro lado, por supuesto, Verdi es, en mi opinión, acaso el artista de cualquier disciplina en la historia que mayor identificación llegó a tener con la emergencia de una nación. La fundación, la unificación o reunificación, como se le quiera llamar, de Italia bajo el mando primero de Garibaldi y luego de Cavour, realmente tiene en Verdi el factor de cohesión determinante y en la ópera ese sustrato de unidad. La ópera, un género que los italianos consideran suyo, consideran ellos, es exaltada por Verdi de esa manera y sobre todo empieza Verdi voluntaria, involuntariamente a aludir a movimientos nacionalistas, a potenciar la participación del coro, y todo eso genera una sensación de unidad y una sensación de estandarte hasta llegar a convertir a Verdi en un graffiti y en un eslogan político. Verdi, Vittorio Emanuele, rey de Italia. Verdi, Italia. Y si quieren saber un poco más de ópera, si quieren que les platique, que les cuente un poco acerca de este género, los invito a seguirme. Tengo un proyecto entero al que llamo Hablemos de Ópera, que está fundamentalmente afincado en Facebook. La dirección en Facebook, la página es Hablemos de Ópera. Mi dirección en Twitter es @gkleinburg. Y ahí estoy, siempre con muchísimas actividades abiertas, gratuitas y otras privadas con costo para acercarles la ópera a los compositores, en fin, todo esto que a tantos nos gusta.